Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a a la sesión MEXIAM en la ENOAN. Mi nombre es Gerardo Hernández Dueñas. Soy presidente de la sección México de CIAM. Y antes que nada quiero agradecer a los organizadores de la Escuela Nacional de Optimización y Análisis Numérico por la oportunidad de que MEXIAM participe en tan importante evento. Primero que nada, quiero decir brevemente cómo inició la sección México de esta Sociedad para las Matemáticas Industriales y Aplicadas. Lo hago porque el esfuerzo por crear esta sección vino de colegas que conocemos muy bien en la ENOAN. Espero no dejar nombres fuera, pero esta fue la información que pude recabar. La sección mexicana de CIAM se fundó en el año 2000 con el apoyo de Bárbara Keyfitz. La mesa directiva de la sección a cargo de la organización y promoción de actividades fue conformada en ese momento por Humberto Madrid como presidente, Pablo Barrera como vicepresidente, Severino Parada como tesorero. Se contó también con la colaboración de Jesús López Estrada, y en esa ocasión David Romero, quien aportó tanto a las matemáticas y quien desafortunadamente falleció recientemente, actuó como secretario de la sección. MEXIAM inició sus actividades con la organización de la sesión CIAM-SMM como parte del 34 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana en 2001, con el propósito de proveer a colegas de ambas partes de la frontera México-Estados Unidos la oportunidad de estar en contacto y propiciar colaboraciones que beneficien a ambas partes. Estas sesiones se organizaron nuevamente en 2002 y en 2003. Pablo Padilla, Pedro González Casanova y Robert Nobel estuvieron también involucrados en la organización de tales sesiones. A mí me pareció muy importante reactivar la sección, como ocurrió en 2018, con la ayuda de muchos colegas como Lisa Fauci, quien era la presidenta de CIAM en ese momento, Jim Crowley, quien era director ejecutivo, y colegas como Johnny Guzmán de Brown University y Mark Rosata Pensinska de Ohio State University. Uno de los principales propósitos de MEXIAM es ofrecer un espacio a colegas y estudiantes de intercambiar ideas y presentar sus trabajos académicos actuales. Lo hacemos a través de la organización de videoconferencias, escuelas de verano, concursos para estudiantes, sesiones paralelas y la reunión anual. Es por ello que ha sido para nosotros en MEXIAM un honor el participar en los eventos organizados por la Sociedad Mexicana de Cómputos Científicos y Aplicaciones y en la ENOAN. Estamos convencidos de que las interacciones entre nuestras sociedades nos fortalecen y ayudan en el esfuerzo de promover las matemáticas aplicadas en el país. La participación de los estudiantes siempre ha sido muy entusiasta y siempre será muy importante. Esto nos ha inspirado en MEXIAM a crear el primer capítulo estudiantil CIAM en la UNAM. El capítulo traerá beneficios a nuestros estudiantes y les proveerá con un espacio y apoyo financiero para organizar conferencias e invitar a profesores a que participen en sus actividades. La primera mesa directiva está compuesta por Ángela Camacho como presidenta, César Rosales como vicepresidente, Marco Chacón como secretario y Ernesto Iglesias como tesorero, todos ellos estudiantes de la UNAM. El doctor Raúl Esquivel del Instituto de Física de la UNAM y su servidor estaremos supervisando el capítulo. Invito a todos los estudiantes a unirse a este capítulo y a crear otros en sus universidades. No es complicado hacerlo y podemos asesorarlos en el proceso. Bueno, con esto presento a MEXIAM y damos inicio a la sesión. Nuestro primer ponente es el doctor Ismael Herrera Revilla del Instituto de Física de la UNAM. La carrera de más de 65 años en la UNAM del doctor Herrera es muy extensa y valiosa. Sería imposible hablar en tan corto tiempo de todas sus importantes contribuciones en la matemática aplicada y su labor en la universidad. Por lo que solo diré que el doctor Herrera estudió Ingeniería Química, Física y Matemática en la UNAM y el doctorado lo hizo en Brown University Division of Applied Mathematics. Es investigador emérito de la UNAM y del SNI. Ha sido presidente tanto de la Academia Mexicana de Ciencias como de Ingeniería. Propuso y organizó el CONACYT, del cual fue director técnico fundador. Ha obtenido los 3 premios más importantes que se otorgan a investigadores en nuestro país: el de Nacional de Ciencias, el de Academia Mexicana de Ciencias y el Luis Elizondo. Sin más, le agradezco mucho, doctor Herrera, por participar con la plática DBS 2021.
Nueva base matemática para la aplicación del cómputo en paralelo a la ciencia e ingeniería. Parte 2, el grupo de investigación. Muchas gracias. El micrófono, por favor, doctor. El micrófono, por favor, doctor Herrera. Está desactivado. Sí. Ya está compartiendo pantalla, pero me parece que sigue con el micrófono desactivado. Seguimos sin escucharlo, doctor. Debe estar, hace un momento funcionaba bien, debe de estar por ahí desactivado. No me oyen porque está desactivado el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Sí, gracias. Muy bien. Adelante. Entonces voy a... Bien. Decía, ajusté un poco el título porque creo que preferí dedicar la plática de hoy a dar una visión actualizada y de la teoría a la que me voy a referir. Empecemos pues con la introducción. La computación es la innovación introducida en el siglo XX que ha transformado más la vida humana. Por eso cuando fui director de Limas, dediqué todo mi esfuerzo a fortalecer ese campo que estaba muy decaído entonces. También es un instrumento fundamental para el avance de la ciencia pura y aplicada. El cómputo ha transformado la manera de hacer ciencia. Hoy el avance de muchas ciencias puras y aplicadas se debe a su maduración interna, es decir, resultante de los descubrimientos realizados en el laboratorio y en las observaciones de campo, y en proporciones similares a la aplicación del cómputo en cada una de ellas. La increíble expansión habida en el equipo de cómputo y en los códigos computacionales ha permitido tratar en forma efectiva problemas de diversidad y complejidad permanentemente crecientes. La clave ha sido aplicar el cómputo para resolver las ecuaciones diferenciales parciales de la ciencia pura y aplicada. El método sistemático para construir los modelos básicos de la física macroscópica, introducido en mi libro de 2012, publicado por John Whaley en Nueva York, es la contraparte de la ecuación de Schrödinger para esa clase de sistemas. Es una forma muy sistemática de establecer las ecuaciones básicas. Con él se logran claridad, generalidad y sencillez que son valiosas en la aplicación, la enseñanza y la investigación. Aquí muestro la portada de ese libro que fue publicado en 2012. Voy a admitir, la computación inició su desarrollo al terminar la segunda mitad de la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, perdón. En 1945, casi a la mitad del siglo XX, y en la segunda mitad de él, fue un periodo de transición en que el cómputo mismo se desarrolló y en que los visionarios pioneros previeron atinadamente el futuro y se dedicaron a realizar desarrollos matemáticos básicos que les permitieran poner la nueva capacidad al servicio de la ciencia y la ingeniería. Esto explica la gran atención que la matemática aplicada puso en los métodos numéricos de las ecuaciones diferenciales parciales durante el periodo 45-2005. A mí me tocó vivir esa transformación cuando yo obtuve el doctorado en matemáticas aplicadas. Se iniciaba apenas
todas las herramientas numéricas actuales y computacionales no existían. En 2005, el año de 2005 marca un hito en el desarrollo del cómputo científico, pues fue entonces cuando se le reconoció como la tercera columna en que descansan la ciencia y la ingeniería. Hoy en día, las ciencias y las ingenierías tienen tres columnas básicas: la teoría y la experimentación, como ha sido tradicional, pero además la ciencia computacional. Esto, por cierto, en 2005 apareció este documento, que es un documento en que, dirigido al presidente de los Estados Unidos, en que le recomiendan utilizar la ciencia computacional como una herramienta básica para mantener el liderazgo de ese país. El cómputo en paralelo. Entre los nuevos recursos computacionales destaca la computación en paralelo, la cual ofrece una alternativa al aumento de la velocidad de los chips mismos, la cual ha encontrado barreras insuperables. Debido a lo anterior, la comunidad internacional ha prestado atención preferente a la solución en paralelo de las ecuaciones diferenciales parciales. Un paso significativo hacia adelante fue el reconocimiento de los métodos de descomposición de dominio, que son los más efectivos para tratar ecuaciones diferenciales parciales. Fue pues reconocer este hecho fue bastante importante, porque entonces el esfuerzo se centró en desarrollar ese tipo de métodos. La línea de investigación canónica. En 1988 se fundó la DDM o DD Organization, el cual es un organismo internacional independiente que promueve y coordina el estudio e investigación de ese campo. Los resultados obtenidos están contenidos en un gran número de artículos aparecidos en 26 conferencias internacionales sobre métodos de descomposición de dominio. Aquí DDM se usa como un acrónimo de Domain Decomposition Methods, es decir, de los métodos de descomposición de dominio. La línea de investigación no canónica. La línea de investigación que condujo a la metodología DBS se inició en 2002, cuando fui anfitrión de D14, o sea, de la 14ª Conferencia Internacional de Métodos de Descomposición de Dominio. Es una conferencia mundial que se celebra cada año y medio. Y se han obtenido dos versiones. Una fue DBS 2014, o nos referimos a ella como DBS 2014, y DBS 2021. Los desarrollos habidos están contenidos en 21 artículos publicados hasta ahora. Aquí DBS se usa como un acrónimo de Derived Vector Space, que son los términos en inglés para espacio de vectores derivados, que es un elemento central de la metodología que hemos introducido. Ya que di la caracterización de los métodos canónicos, caracterización de los métodos canónicos de descomposición de dominio. En esos métodos, de hecho, esta forma de escribirlo está en parte motivada por la forma en que lo hace Charbel Farhat, que es uno de los investigadores más destacados de este campo, que es un investigador de Stanford.
Desde luego, él estaba bastante más joven cuando participó en DD14, que fue la reunión que nosotros organizamos. Se parte el dominio computacional en subdominios. Se establece un mapeo biunívoco subsecuentemente de los subdominios en el conjunto de procesadores disponibles. Es decir, se le asigna a uno de los procesadores cada uno de los subdominios. Tercero, esto va seguido por un proceso iterativo para computar progresivamente mejores aproximaciones a la solución. Siempre los métodos de composición de dominio son métodos iterativos. La convergencia de este proceso iterativo se mejora por dos vías: precondicionamiento de las matrices y resolviendo en cada iteración un problema auxiliar más grueso que acopla los problemas de los subdominios y permite que el método sea escalable. Y a continuación caracterizo los métodos DDM, que son métodos no canónicos, es decir, que se apartan de los cánones vigentes actualmente. Se empieza con la ecuación gobernante ya discretizada. Es una diferencia bastante importante. En los métodos canónicos se confunden o se abordan simultáneamente los métodos de discretización con los métodos de descomposición de dominio. Nosotros pensamos que eso no es óptimo, porque los métodos de discretización, precisamente como he dicho, se han trabajado extraordinariamente y realmente el paso acá de lo que se trata es de eso, su solución, hacerlo por medio del paralelo. Mezclar las dos cosas creo que tiene muchos inconvenientes. Se crea un sistema de nodos sin traslape. Es decir, que cada nodo está en uno y solo uno de los subdominios. Los vectores asociados a estos nodos constituyen un espacio de Hilbert de dimensión finita, el espacio de los vectores derivados. El espacio de los vectores asociados a los nodos originales, que lo representamos por W circunflejo, se sumerge en W. W se resuelve un problema, en W se resuelve un problema equivalente, o sea, en el espacio de los vectores derivados se resuelve un problema equivalente al problema original. Y finalmente, en la versión DBS 2000, esto es lo más reciente y realmente lo que nos ha permitido ampliar mucho la aplicabilidad. En la versión DBS 2021, W se sumerge, igual que en el caso anterior, se sumerge, pero acá se sumerge isomórficamente. Entonces, el espacio que queda dentro de W es un espacio isomórfico a el espacio original, el problema en que está planteado el problema. Consecuentemente, así, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la versión que teníamos y la que ha surgido en este año? La diferencia principal es que ahora
el espacio se sumerge isomórficamente. Y eso entonces nos permite plantear directamente uno de los grandes problemas que tuvimos que superar para desarrollar la versión 2014 fue encontrar la forma de construir una matriz que nos permitiera trabajar en el espacio de vectores derivados. Lo logramos, pero quedó limitado, porque esa forma de proceder solo se puede aplicar en una clase bastante más limitada a problemas que la que tenemos ahora. El doctor Iván Contreras Trejo fue el pionero en la implementación de la metodología derivada de DBS 2014. Desarrolló software de alta eficiencia que en experimentos numéricos realizados en 2018 y 2019 obtuvieron factores de superlinealidad que llegaron en algunos casos a valores superiores a 70. Aquí el factor en general, en las teorías clásicas, la aceleración que produce la descomposición de dominio no puede superar al número de procesadores que se utilizan. Aquí hay un factor de 70 veces el número de procesadores que se utilizan. O sea, que esto realmente es un resultado pues muy, muy importante. Aquí están unas tablas de los resultados que obtuvimos. No voy a entrar en mucho detalle, pero aquí es el número de procesadores, aquí están hasta 1022, y este es el factor de superlinealidad. En los experimentos que se realizaron en 2018, se alcanzaron hasta 73 ese factor. Hay algo que me está molestando Ok, ahora, no, ¿ustedes ven completa la tabla? Es una pregunta, no sé si alguien me la puede responder. Sí, doctor, sí se ve completa. Sí. Se ve, no está atravesado esta. A mí me molesta esta que no sé qué se puede hacer para quitarlo, el hecho de, sea como sea, volvamos a la tabla. En la tabla, aquí está el factor. Acá llegamos hasta 7,000, bueno, un poco menos de 7,000 procesadores. Y el factor, de todas maneras, sigue siendo muy grande. Llegamos hasta, aquí el máximo fue 28, decae el factor a medida que se aumenta el número de procesadores. Como digo, llegamos a un número cercano. Esto lo pudimos hacer gracias a que trabajamos en la Abacus, que es la supercomputadora más grande que hay en México, ¿no? Y desde luego aquí aprovecho para agradecer al doctor Isidoro Hitler, que nos dio todas las facilidades para su utilización. Esta cosa se atraviesa. Bien. Y ahora, en este año, planteamos pues esta nueva forma de hacerlo porque nos percatamos que es posible establecer un isomorfismo. Y entonces, en vez de sumergir simplemente el espacio, lo sumergimos de manera isomórfica. Eso da lugar a que podemos entonces usar la matriz original para hacer estos desarrollos. No es necesario construir una matriz diferente, sino que es la misma matriz. El año actual iniciamos la teoría de esa nueva clase de métodos DBS que les llamamos, para distinguirlos de los anteriores, DBS 2021, que tiene las siguientes características. Permite tratar en paralelo cualquier sistema lineal de ecuaciones diferenciales parciales. Produce sistemas diagonales por bloques y en todos los casos la matriz está dada por esta expresión. K es precisamente
la transformación isomórfica, la inmersión isomórfica. Consecuentemente, su construcción es directa e inmediata. Esencialmente es la misma matriz que la original. Debo destacar que el poder trabajar en sistemas diagonales por bloques tiene la gran ventaja que entonces se puede invertir cada uno de esos bloques. Y precisamente en este tipo de métodos, el evitar, el poder hacerlo, da grandes ventajas. Debo señalar que en los métodos, en los métodos canónicos eso no es posible. Eso ha sido una grave limitación de estos desarrollos a nivel internacional hasta ahora. Voy a dar de manera breve, si dispongo de tiempo, supongo. Bien, ejemplo, voy a dar un ejemplo que es la implementación cuando el operador diferencial es de segundo orden, que es un problema que he empezado a trabajar con el doctor Martín Díaz, bueno, en realidad todo el grupo, pero en particular hemos estado trabajando en forma especial el propio problema con el doctor Martín Díaz aquí presente, ¿no? Implementación cuando el operador diferencial es de segundo orden. Se trata del operador diferencial lineal general de segundo orden. Como muchos de ustedes conocen, el operador diferencial de segundo orden general, pues es este. Aquí están los términos de segundo orden, primer orden, y desde luego esto es independiente del número de dimensiones. El método de extracción, actual, nos lleva a, de hecho, el plan es hacerlo con polinomios cuadráticos para poder especificar o limitar, pero desde luego es independiente del tipo de discriminación que usamos. Pero hemos empezado a examinar el problema usando polinomios cuadráticos por tramos. La matriz dual, entonces, de acuerdo con la fórmula general que puse, recuerden, este es el operador de inmersión, es una transformación lineal del espacio en sí mismo, y aquí con M circunfleja es la matriz original, o sea, la que se presenta directamente cuando se hace la discretización convencional. Y M es ya la matriz en el espacio de vectores derivados, Dirac Vector Space, ¿no? La discretización isomórfica sin traslape nos lleva a esta ecuación. Esta es la matriz que es diagonal por bloques. Consecuentemente, se puede invertir en cada uno de los bloques y esto da una gran ventaja porque en cada paso las condiciones de frontera de los bloques cambian en cada paso iterativo y poder invertir entonces facilita mucho. Bueno, da una serie de ventajas que no me meto a describirlas con detalle debido a las limitaciones de tiempo. La matriz del sistema es diagonal por bloques para la ecuación diferencial general de segundo orden. Desde luego, cuando el operador diferencial es autoadjunto y positivo definido, los métodos numéricos que se pueden utilizar para tratar estos sistemas, pues tienen la ventaja de que
puede usarse gradiente conjugado como uno de los operadores, en particular en esta forma, en cada uno de los subdominios. La matriz del sistema es diagonal por bloques para la ecuación diferencial de segundo orden autoadjunta y positiva definida. Y cada bloque es simétrico y positivo definido. Consecuentemente, cada bloque se puede invertir con bastante efectividad. Como una ilustración, pensemos en malla ortogonal. En cada iteración, en 2 dimensiones, los subdominios son cuadrados. En 3 dimensiones serían cubos. Y se renuevan sus condiciones de frontera, dando lugar a problemas bien planteados que se resuelven con gradiente conjugado. En conclusión, digo, para no alargar más la plática, la ciencia computacional, ¿cuáles son las conclusiones? La ciencia computacional ha transformado la manera de hacer tanto la ciencia como la ingeniería. Una metodología clave para el avance de la ciencia computacional la constituyen los métodos para usar el cómputo en la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Los procedimientos más eficaces para usar el cómputo en paralelo en la consecución de ese objetivo son los métodos de descomposición de dominio. La metodología DBS proporciona una base matemática muy adecuada para los métodos de descomposición de dominio. Es por ello que decimos que ella constituye la nueva base matemática para la aplicación del cómputo en paralelo a la ciencia y la ingeniería. Dado que esta es una teoría totalmente original que hemos trabajado con todo el grupo, pues es importante destacarlo porque realmente son innovaciones a nivel mundial. Muchas gracias por su atención y desde luego cualquier pregunta me daría mucho gusto poder establecer un diálogo con ustedes en relación con este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estoy sharing para Sí. tener el gusto de verlos. Muchas gracias, doctor Herrera. Para los participantes, recuerden que pueden poner sus preguntas en Facebook. Mientras tanto, no sé si alguien de los presentes aquí en la sesión Zoom quiere hacer una pregunta directamente. Miguel Ángel, por favor. ¿Y qué plataforma usaron? ¿Qué interfaz usaron para poder ejecutar esto? Perdón, hay como unas reverberaciones. Le voy a bajar un poco el volumen para ver si, para poder entenderte. ¿Qué interfaz usaron para hacer estas simulaciones? ¿MPI? Y porque sé que la descomposición de dominio se da muy ad hoc. Bueno, yo lo he manejado mucho con la plataforma OpenMPI también. Pero ¿qué tanta aplicabilidad tienen estos con las nuevas tecnologías GPU? Desde luego, MPI es un instrumento muy valioso y es un instrumento que usamos. Inclusive, desde luego, el doctor Iván, bueno, también el doctor Ernesto Rubio los utiliza, ¿no? Pero en particular, como presenté la implementación, los resultados que presenté son con la implementación que hizo el doctor Iván Contreras. Él utiliza el MPI. No sé si, Iván, quieras tú complementar esto que acabo de decir. Sí, con respecto a la pregunta, nosotros utilizamos MPI porque trabajamos con CPUs. Todo el desarrollo fue hecho para clúster
clústeres que trabajan con CPUs. La metodología no está restringida a CPUs, se puede trabajar con GPUs. De hecho, hay un proyecto con el doctor Leonardo Teja de la Facultad de Ingeniería en la que él ha estado trabajando o está implementándolo para los GPUs. En ese sentido, la metodología es muy general, muy amplia y no está restringida a una u otra tecnología. Es por eso que se puede utilizar tanto en clústeres de CPUs como en GPUs. Lo importante es hacer la programación. Esa es la que requiere bueno, ahí es donde se tiene que hacer de manera específica para una o para otra. ¿Sí? Por cierto, porque no lo dije en la plática, una de las intenciones que teníamos al hacer esta presentación es invitar a especialistas en los campos en estos campos a participar en nuestro grupo. Entonces, hay muchos temas de investigación que están abiertos y no hay suficiente colaboradores que puedan abordar estos diversos temas. Si alguno de ustedes tuviera interés en conocer esto con mayor profundidad, los invitamos con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, mientras tanto, yo me gustaría hacer una. Los valores de superlinealidad son muy altos, ¿verdad? 70 o más. Para la versión 2000, la más reciente de 2021, se espera... los valores que nos presentaron es para los 2014, ¿no? Pero para el 2021 se espera tener mejoras. Creo que el micrófono está desactivado. Bueno, no sé, doctor, si que vaya a responder esa pregunta. Creo que tiene su sí, ahora sí. Con razón. Lo que dije, no lo oíste. Lo que dije fue que si no hablas un poquito más fuerte porque no te alcanzaba a oír. Ok. Sí. Pero tenía yo mudo el micrófono, pues entonces no había comunicación. Okay. Yo y menos. No repites lo que dijiste, por favor, porque no te lo entendí. Preguntaba sobre la superlinealidad. Me acuerdo en algunas conversaciones con el doctor Contreras, Iván, que me platicaba sobre las razones, ¿no? De la descomposición de los dominios y la manera en que se simplificaba el problema y que se alcanzaba la superlinealidad. Los valores son altos, ¿no? Pero me preguntaba sobre la versión más actual, la de 2021. Tienen... Bueno, realmente eso depende fundamentalmente en la forma de plantear el álgebra de esto, ¿verdad? Desde un principio se tiene que meter un producto interior que sea compatible con el producto interior original, para que entonces sí se pueda establecer un isomorfismo. Si esa condición no se cumple, pues no es posible, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy importante.
Y una vez que se logra, realmente la cuestión es que la transformación es muy sencilla. Y entonces, directamente la ecuación básica, o sea, la ecuación que se va a utilizar, bueno, aquí el doctor Iván Contreras puede decirlo, ¿no? El trabajo que tuvimos que hacer para construir la versión 2014 fue sobre todo en la construcción de la matriz, porque se necesitaba construir una matriz con la cual se pudiera establecer un problema equivalente a la matriz original. Esa construcción, yo creo que inclusive los propios que han trabajado en los métodos canónicos trataron de hacerla, pero no es tan inmediata. Y además de eso lo intentaron muy al principio. No habían avanzado mucho cuando, por ejemplo, en ese libro de Smith y algunos, sí se habla de algo así parecido, construir una matriz que les permitiera trabajar con ella. Pero fue muy al principio. Entonces no se sabía lo suficiente sobre métodos de descomposición de dominio. Y se quedó y ya nunca se regresó a eso. Se dio como que no era un camino posible. Nosotros tuvimos la ventaja como lo dije, en 2002, bueno, varios de los aquí presentes participaron en la reunión, en particular el doctor Martín Díaz, participó en DD14, que fue la reunión que tuve, pero eso fue en 2002, ¿no? Entonces, nosotros entramos y hemos trabajado y hemos estudiado todo lo que han hecho. Eso nos ha ayudado, obviamente, muchísimo. De otra manera, hubiera sido imposible hacer este tipo de desarrollos. Pero con base en ese conocimiento ya más amplio, pues ya fue relativamente bastante más fácil, ¿no? Además de eso, los planteamientos la forma de plantear los problemas fue desde muy pronto muy diferente a lo más, a la forma canónica de hacerlo, ¿no? El propio, por ejemplo, Bob Yates, que trabajó bastante, Robert Yates, que es un computólogo de los más destacados en su época aquí en México. Él decía, bueno, pues es que tenemos la ventaja de que nadie está pensando en esta forma en que estamos pensando nosotros, nadie está pensando en esa forma. Entonces, la forma de plantear los problemas desde un principio tuvo bastante originalidad y fue diferente, e inclusive simplificó. Hay muchas cosas que nosotros las planteamos de manera mucho más sencilla. Por ejemplo, lo que dije antes, lo canónico siempre empiezan con las ecuaciones diferenciales mismas. Nosotros no. En estos métodos ya está discretizada. Nada más está discretizada y el problema que abordamos es cómo resolver el problema ya discretizado, que es un problema de álgebra lineal, ¿verdad? Desde luego. Entonces, eso es lo que nos ha permitido avanzar en esta dirección. Muchas y gracias. Además de eso, mantener una diferencia bastante clara en la forma de proceder, en los procedimientos que se van estableciendo.
Muchas gracias. Tenemos un minuto para la siguiente plática, pero el doctor Martín Díaz quería comentar. Adelante, doctor. Sí, muy rápido. Gracias, Gerardo. Es para responder directamente tu pregunta. No hay nada que indique que no se tenga esa superlinealidad si usamos, es decir, el mismo problema, es decir, bajo las mismas condiciones, porque la versión 2021 incluso mejora, es una mejoría con respecto a la versión anterior, porque esa es la pregunta que hizo Gerardo, que qué espera, cuál sería la expectativa si podríamos preservar esa superlinealidad. Claro, hay que ver esa superlinealidad en ese contexto. No quiere decir que siempre vamos a tener superlinealidad. Eso va a depender del problema, es decir, de muchos aspectos, ¿no? Computacionales y numéricos, ¿no? Los ingredientes que se usen en la descomposición de dominio. Pero, sin duda, que será muy competitivo contra los métodos canónicos, es decir, los estándar, los de referencia, ¿no? Que están establecidos. Es decir, muy probablemente por el enfoque que es algebraico, ¿no? Es decir, que no está viendo directamente el operador, sino ya está viendo, es decir, toda la matriz resultante, ¿no? De la discretización, independientemente del método de discretización. Entonces tiene toda una serie de ventajas. Lo cual, el último comentario es que eso permite hacer como bibliotecas. Ese es un atractivo, es decir, tener unas bibliotecas genéricas que pudieran, es decir, usarse para problemas mucho más generales, sistemas de ecuaciones, etcétera, ¿no? En ese camino andamos, ¿no? Queremos avanzar y por eso creo que sería muy bueno, es decir, que la comunidad, es decir, la colaboración, estamos abiertos a la colaboración de investigadores, estudiantes, tesis de maestría, doctorados, etcétera. Es decir, abierto completamente a la colaboración. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues le agradezco al doctor Herrera por la plática y pasamos a la siguiente. Es para mí un honor y un placer presentar al doctor Miguel Ángel U. Zapata. Miguel Ángel, si gustas ir compartiendo la pantalla. Es cátedra CONACYT en el Centro de Investigación en Matemáticas en la Unidad Mérida. Cabe mencionar que es vocal de la Sociedad Mexicana de Cómputos Científicos y Aplicaciones. Sus intereses de investigación es en análisis numérico, ecuaciones diferenciales parciales, dinámica de fluidos computacional. Su trabajo me parece siempre muy interesante, sus presentaciones también muy novedosas y con mucho poder computacional también. Espero que disfruten. Él nos va a hablar hoy sobre el método de las interfaces inmersas para la solución de problemas multifásicos. Adelante, Miguel Ángel. No, Audio. ¿El micrófono? tiene apagado el micrófono, ¿no? Ya. Ahora sí. Ya. Bueno, antes que nada, pues digo que es un honor pues, dar esta charla después del profesor Ismael Herrera, ¿no? Y me gustaría hacer un link ahorita ya al final de la plática con respecto a justamente a su plática de descomposición de dominios, ¿no? Pero gracias también al MEXAEAM y a la sociedad por permitirme dar esta charla. Pues en los últimos años lo que yo he hecho es tratarme de especializar en la metodología numérica para problemas multifásicos. A ver, entonces vamos a hablar, hoy en particular voy a hablar de una metodología que es el Inverse Interface Method, que es el método de las interfaces inmersas, que he dejado un poquito ahí y he tratado de recuperar en los últimos años, ¿no? Y ahora verán Miguel, por qué quiero... no se observa tu presentación. ¿No se observa? Ahí sí. Sí, la dejo como, a ver, de esta manera. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, la dejo acá. Bueno, entonces decía que me voy a centrar en un método en particular que es en inglés Inverse Interface Method, que es el método de las interfaces inmersas.
y en un momento verán por qué, ¿no? Pero volviendo al problema multifásico, ¿no? Entonces, los problemas multifásicos aparecen en muchos problemas físicos. Desde tenemos burbujas en las olas de los océanos, los geysers, y podemos hablar de muchísimos problemas cuando hablamos, no solo, en este caso tengo puesto unos ejemplos de dos fluidos, pero si no, podemos hablar de distintas fases, ¿no? Podemos hablar de la fase sólida, con la fase líquida, la fase gaseosa, con la líquida, y todavía mucho más complicado cuando nosotros combinamos todas estas fases en un mismo proceso, como aparece muy frecuente en el campo de dinámica de fluidos computacionales. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la dificultad de modelar tanto matemática y computacionalmente dos fluidos, ¿no? Primero, aparece que los coeficientes que nosotros estamos manejando tienen una disparidad enorme, ¿no? En este caso estoy hablando de la densidad. La diferencia, por ejemplo, entre la densidad del agua y la densidad de un gas, estamos al orden de 1000, ¿no? En términos computacionales, esto, aunque todo es relativo, es bastante grande, ¿no? Y le cuesta tratar de lidiar con este tipo de problemas. Pero, por ejemplo, si queremos irnos todavía más allá, ¿no? Aquí tenemos que con el acero líquido con el aire tenemos una diferencia de 10,000, ¿no? ¿Qué otras dificultades podemos encontrar cuando vemos este tipo de problemas, ¿no? Que hay diferentes cambios topológicos que va sufriendo. Pero una de las características de esos problemas es de que existe una interfase que divide a ambas fases. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de un gas y un líquido con burbujas. Entonces tenemos una interfase bien definida que divide tanto un dominio con respecto a otro. Entonces, existen muchísimos métodos que nosotros podemos encontrar hoy en día en la literatura que pueden resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, aquí hice una división muy robusta, muy general, mejor dicho, ¿no? Entonces, estamos hablando de aquellos métodos que pueden mover la malla, ¿no? Y justamente en los últimos años me he enfocado mucho a estos métodos. Pero, ¿qué pasa? Mientras la topología va cambiando, nosotros debemos de cambiar la malla, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de un problema en el cual la topología cambia mucho, por ejemplo, olas, ¿no? Entonces, estamos hablando que en cada paso de tiempo tenemos que reformular una nueva malla o buscar otro tipo de metodología que pueda resolver esto. Entonces, hace que el problema sea bastante lento. Entonces, por otra parte, existe otro tipo de metodologías en el cual la malla, en vez de cambiarla, la mantienen fija. Pero al tener una malla fija, inmediatamente podemos ver que si nosotros queremos resolver todo esto en un mismo dominio, aparecen discontinuidades. ¿A qué me refiero con esto? De que la propiedad en una parte del dominio es diferente a las propiedades que tiene la otra parte. Es decir, cuando nosotros queramos modelar esto en nuestras ecuaciones diferenciales, tanto las soluciones numéricas, tanto los coeficientes que nosotros vamos a obtener en estas ecuaciones van a ser distintos, lo que va a provocar soluciones discontinuas. Bueno, entonces, pero ¿cuál es la ganancia de este método? Si nosotros logramos obtener un método preciso que pueda resolver nuestro problema con una malla fija, pues la parte computacional, la mejora en la parte de computacional se vuelve enormemente. Entonces, este es el caso del Inverse Interface Method, del método de las interfaces, en el cual trata de encontrar soluciones precisas dando una malla fija. Bueno, aquí tengo planteado el problema general. Básicamente es en la única diapositiva en el cual la voy a mostrar. Hoy en la mañana
estaba el doctor Pedro, si no me equivoco, estaba platicando acerca de las ecuaciones de Navier-Stokes y la gran dificultad de poder resolverlas, ¿no? Pero aún más, aquí le estamos agregando una dificultad adicional. Tenemos que estas ecuaciones de Navier-Stokes le estamos agregando coeficientes discontinuos como es la densidad y la viscosidad del fluido. Más aún le estamos incorporando fuerzas singulares que pueden actuar en nuestro fenómeno. Bueno, entonces vamos otra vez, empecé con el problema complicado, con el problema general, pero vámonos a lo básico, ¿no? Que es lo que me gusta de esta parte, ¿no? Ya que planteamos este problema complicado, vámonos a lo que sería nuestro curso de licenciatura, ¿no? Cuando vemos un curso de análisis numérico, de métodos numéricos, se nos plantea cómo aproximar ecuaciones diferenciales o cómo aproximar derivadas. Entonces, la forma básica nos dan una curva y dicen, bueno, quiero aproximar esta curva, lo que hago primero es discretizar el dominio, en el caso unidimensional, y en base a estos puntos discretos trato de encontrar una solución. Entonces, si yo tengo, dice, la primera que nosotros vemos es las diferencias finitas hacia adelante, las diferencias finitas hacia atrás, pero ¿cuál es la característica de estas aproximaciones? Nos dicen que son de orden 1. ¿Qué significa que algo sea de orden 1? Que el error va a ser proporcional al tamaño de paso que nosotros elegimos, es decir, al pedacito que nosotros discretizamos. Si ese tamaño de paso es 0.1, entonces lo que nosotros esperamos es que el error sea 0.15, 0.20. Entonces, como una primera aproximación, esto funciona bastante bien. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos resolver problemas de mayor complejidad? Pues esta aproximación de orden 1 no es suficiente. Entonces buscamos al menos aproximaciones de segundo orden y es cuando aparece la diferencia finita central, que en realidad utiliza 3 puntos, aunque se simplifica en la primera no toma la evaluación, pero realmente utiliza un esquema de 3 puntos, ¿no? Entonces aquí les presento la diferencia finita central y cuál es la gran característica de esta diferencia finita, que ya es de segundo orden, ¿no? Si mejoramos nuestro esquema numérico. Entonces nos planteamos pues exactamente lo mismo, pero ahora tenemos un problema con una discontinuidad. Entonces, ¿qué pasa con el problema discontinuo? ¿Qué tal si queremos hacer nuestra misma aproximación y queremos aplicar nuestro método de diferencias finitas centrales, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿será que funcione? Una de las primeras suposiciones cuando aplicamos este tipo de discretización es justamente suponer la regularidad de la solución que nosotros queremos aplicar. Entonces, pues, esperamos de que no funcione y efectivamente, si nosotros aplicamos esta diferencia central tal cual a un problema con discontinuidad, no funciona. No solo no obtiene el segundo orden, sino simplemente no nos da la solución. Entonces, aquí viene la pregunta y aquí viene el método. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer de tal manera que podamos seguir obteniendo un método central de diferencias finitas de segundo orden para problemas discontinuos? Bueno, pues se ha desarrollado mucho, entonces el método se llama Inverse Interface Method. Aquí unas referencias de Lebesgue y Lee en 1994, que fueron los que iniciaron este método. Aquí Wigman, que dedujo esta fórmula que tengo. Bueno, ¿lo puedo lograr? Sí lo puedo lograr. Las buenas noticias es que sí lo puedo lograr. Pero como casi todo en las metodologías numéricas, todo tiene un costo, ¿no? El problema es más complejo. Ahora podemos obtener un método de segundo orden, pero ¿cuál es la diferencia? Que tenemos que agregar términos adicionales. Y estos términos adicionales que tenemos que agregar es información que nosotros debemos de conocer. Si de alguna manera nosotros podemos conocer esa información, ¿y qué es esa información que nosotros estamos pidiendo? Básicamente es el conocimiento de qué tan grande es el tamaño del salto que tú estás logrando. Entonces, ¿qué es un salto? Es la diferencia entre un valor y otro. Así lo podemos definir de manera sencilla. Entonces, si nosotros de alguna manera podemos conocer esa información, entonces nosotros podemos lograr un método de segundo orden.
La buena noticia es de que existen muchos métodos, muchos problemas físicos donde efectivamente conocemos esa información. Por ejemplo, en fluidos, cuando quiero calcular la velocidad, pues el campo de velocidad es continuo, al menos en dos fluidos, ¿no? Es decir, que el salto es cero. Bueno, entonces ya tenemos una metodología, pero más aún, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Que para que nosotros podamos aproximar este método de diferencias finitas para algo discontinuo, es que mantenemos nuestra diferencia finita original, la que siempre conocíamos, y únicamente le estamos agregando un término adicional. Y este término adicional consiste de cosas conocidas, es decir, no se incluye en la matriz que nosotros queremos resolver al discretizar nuestro problema, sino se va al lado derecho. Es decir, tenemos un sistema con las mismas características que teníamos inicialmente, pero ahora resolviendo problemas más complejos. Entonces, eso lo podemos, ahora viene, lo podemos aplicar para problemas más complicados, en caso de 2D, pues es la misma idea, porque nosotros tenemos dos regiones divididas por una interfase, ya ni siquiera voy a hablar de dos fluidos en este caso, aplicamos nuestra malla fija y lo que podemos ver es de que existen muchísimos puntos, la gran mayoría de los puntos que tenemos aquí son continuos, o sea, son suaves, las soluciones son suaves. ¿Por qué? Porque la interfase no las corta. Entonces, ahí podemos aplicar nuestra metodología usual y únicamente nos debemos de preocupar en aquellos puntos que voy a llamar irregulares, donde la interfase corta. Y es justamente aquí, en estos puntos, una vez ya identificados, aplicar nuestra nueva metodología de las interfaces inmersas. Entonces, esto es lo que hacemos, agarramos, vemos quién es nuestro esquema en esta región, identificamos estos puntos de corte y justamente en los puntos de corte añadimos esta información adicional y se lo pasamos al lado derecho. En grosso modo, esto es lo que hace mi método de interfaces inmersas en un problema de dos fluidos. Suena fácil. ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es la complicación en este tipo de problemas? Que lamentablemente no conocemos directamente cuáles son estos saltos, ¿sí? Tenemos otros saltos muy similares a los que necesitamos, pero no exactamente los que conocemos. Entonces, gran parte del trabajo, gran parte de la chamba teórica que nosotros tenemos que hacer es cómo utilizando los saltos que sí conocemos, obtener los que realmente necesitamos. Pero ¿de qué depende de esto? Depende del problema que nosotros estemos manejando. Entonces, este tipo de metodología se ha aplicado ya a una gran cantidad de problemas y cada uno tiene en específico qué es lo que sí conozco y qué es lo que no conozco. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos ejemplitos. Primero, con la ecuación de Poisson. Esto corresponde a resolver lo que sería la presión en las ecuaciones de Navier-Stokes. Y aquí les hablo un poquito de justamente de lo que les acabo de decir. Realmente aquí los saltos que necesitaríamos sería el salto de P en la dirección normal y el laplaciano. Pero aquí los datos conocidos incluyen uno entre la densidad por P en la normal. No, entonces no es exactamente el salto que conocemos, muy parecido, pero no es. Pero este efecto de 1 entre ρ juega un papel súper esencial porque la gran dificultad de este tipo de problemas resulta en la diferencia que existe entre la densidad entre un fluido y otro, ¿no? Entonces, afortunadamente, tú puedes aplicar esta metodología desarrollada y obtenemos ese método de segundo orden que nosotros estamos esperando. Les muestro esta imagen porque me gusta mucho mostrar la versatilidad que tiene este tipo de metodologías ante las interfaces impuestas. Podemos lograr ese segundo orden haciendo cambios topológicos bastante drásticos entre un dominio y otro.
Y otra cosa que me encanta es estas simetrías que aparecen en los errores de nuestras soluciones. Bueno, al menos para mí, o cuando vi estos resultados inicialmente, no es nada obvio cómo obtener este patrón de errores con respecto a esta solución que estoy calculando. Siempre es una sorpresa dada mi ecuación diferencial y dando mi solución que quiero calcular, cómo van a resultar los errores. Yo localmente le llamo el arte de los errores en este caso. Bueno, entonces esto es para la presión. Nos podemos ir a problemas más sofisticados, ya resolviendo todas las ecuaciones de Navier-Stokes. Aquí les presento uno que es, ustedes inician con una burbuja de la forma que ustedes deseen y la empiezan a simular. Entonces, ¿qué dice la física? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de que esta, sea cual sea la forma, lo que nosotros vamos a lograr bajo, claro, condiciones digamos, naturales, llegar a la forma redonda de la interfase, como nosotros podemos ver, la forma circular. Entonces, aquí estamos empezando con una figura tipo elipse y vemos cómo llega a la forma esperada. Entonces, como este es un tipo de solución que nosotros conocemos, la física que va detrás de él, cuál es el resultado esperando, entonces podemos probar nuestra metodología y que también está funcionando, que es un poquito lo que se intenta mostrar en este caso. Claro, existen diferentes métodos para tratar este tipo de problemas, en particular el problema de las burbujas. Entonces aquí hago una comparación visual acerca de nuestros resultados y de los resultados de otros autores, que es bastante similar. Y aún así, nosotros podemos ir cada vez complicando más nuestro problema que deseamos resolver. Aquí tenemos una burbuja, entonces, dependiendo de las propiedades físicas, esta depende de 4 números, que es la razón de densidad, la razón de viscosidad, el número de Reynolds, que en este caso está definido como Reynolds 2, y el número de Bond, ¿no? Entonces, dependiendo de las características físicas, estos números van variando, y dependiendo de estos números es como nosotros obtenemos nuestra propiedad. Entonces, a grosso modo, si el número de Bond se va incrementando, las formas de nuestra interfase hacen que la tensión superficial sea cada vez menor, lo que hace que tengamos mayores deformaciones mientras la burbuja va subiendo, ¿no? Entonces, aquí les muestro unos videos de cómo va subiendo la burbuja. En este caso, más conserva la parte redondeada. Aquí ven cómo empieza de la forma circular y obtiene esta forma, ¿no? También podemos comparar con respecto a otras metodologías que también estamos haciendo en nuestro método. Entonces resulta bastante atractivo porque algo que no comenté aquí, como todo esto se pasa al lado derecho, al final lo que nosotros resolvemos son ecuaciones de Poisson, ni siquiera con coeficientes constantes, con coeficiente 1. Entonces, eso nosotros lo podemos resolver súper eficiente, por ejemplo, aplicando transformadas de Fourier. Entonces, este método es muy, muy, muy eficiente en ese sentido. Y como ya se me va a acabar la hora, paso a terminar con un video. Aquí un poco de mi información, si alguien quiere conocer más sobre este tema, puede contactarme. Aquí unas de los resultados que he obtenido variando el tipo de interfaces, su posición con respecto a la solución. Y quiero terminar con este video que he mostrado últimamente, que hacia dónde voy, ¿no? Entonces, este es un problema de erosión alrededor de un cilindro. Para poder obtener este tipo de simulaciones, es una simulación en 3D, usando justamente lo que decía el doctor
doctor Ismael, cómputo en paralelo mediante descomposición de dominios, mediante un modelo de tipo lagrangiano, porque cambiamos de una u otra forma la malla mientras el tiempo va evolucionando. Entonces, para poder lograr este tipo de simulación con una malla no tan fina, se duró alrededor de 3 días de simulación utilizando 100 procesadores, ¿no? Entonces, para hacer investigación, para medir parámetros, si no contamos con acceso a supercomputadoras, que no todos contamos con ello, nos vemos a la necesidad de restringir lo que podemos hacer acerca de este tipo de problemas. Y creo que con esto termino. Entonces, pues, regreso a mi diapositiva. Muchas gracias, Miguel Ángel. A ver, una pregunta del doctor Ismael. Miren, pues me pareció muy interesante tu plática. Mira, y se conecta con, desde luego en relación con los métodos numéricos. Nosotros introducimos un método que es conocido como el LAM, Eulerian Lagrangian Localization Method, que es para transporte dominado por advección. Tendría yo algunas preguntas porque realmente no conozco tus antecedentes. Por cierto, me gustaría mucho conocer tu currículum, ¿eh? Sí, ¿dónde estudiaste el doctorado? En Southern Methodist University, en Texas. No. Porque ahí mencionas un XU. Shenshu, es Shenshu. Fue mi asesor de tesis de doctorado. ¿En dónde? ¿En qué universidad? Southern Methodist University, en Texas. En Texas, sí, eso es. ¿Y en qué lugar de Texas? Dallas, Texas. En Dallas. Bueno, el método que te digo se conoce como Eulerian Lagrangian Localization Method. Y tiene... Sí, me gustaría conocer más tu currículum. Creo que hay bastante. Hemos trabajado bastante en problemas muy relacionados. Entonces, me da... Definitivamente, creo que es parte también de estas conferencias para... Sí, ese método, el LAM, ¿no lo conoces? ¿El LAM? ¿El LAM? No, pero donde trabajan una combinación entre métodos eulerianos y métodos lagrangianos. Sí, desde luego pues, el nombre lo dice, ¿no? Eulerian Lagrangian es una combinación sobre todo de ellos. en problemas multifísicos, uno de los métodos, por ejemplo, cuando trabajan con sólido, es trabajar de manera lagrangiana en la parte sólida y de manera euleriana la parte líquida, ¿no? Entonces, eso hace manejar esta parte de las discontinuidades y de las interfaces, evitarlas un poquito y irte por otro tipo de metodología, ¿no? Una metodología más continua, pero menos eficiente, pero al final es otro tipo de método que se propone, ¿no? Muy bien. Gracias. Martín, ¿tienes levantada la mano? ¿Tienes una pregunta? Gracias. Muy buena presentación, Miguel Ángel. Sí, que yo te vi también en una presentación en Mexian. Lo que pasa es que me confundí, no estuve en tu propia sesión, estuve en otra, pero vi tu presentación que sí aplicaste el método y lo combinaste con Machine Learning y todo esto. Era otra. Está muy de moda, está muy de moda. Está muy de moda. Un día hablamos de eso también, pero no voy a hablar de eso hoy. Sí, ahí podemos hablar. El asunto me parece muy bueno y para ser muy concreto te propongo una aplicación a escala de medios porosos. Tenemos toda la información, tenemos todo, estamos haciéndolo.
Es decir, son modelos poroelásticos. Entonces es fluido, es decir, es un problema de fluido estructura y podemos empezar con monofásico para hacerlo sencillo, pero lo que nos interesa es bifásico. Agua, aceite, no hay tanto contraste en densidad realmente, pero eso lejos de ser una ventaja, yo creo que es una desventaja, pero ahí lo veremos. Porque estabas hablando que el contraste es un problema, sí, es cierto, pero también el poco contraste puede ser también un problema, creo. Sí, porque no lo puede ver, el método no lo puede ver. Ese es el Entonces, exactamente lo que sí, ahí donde voy, ¿no? los Pero extremos son los malos, ¿no? Muy exacto. grande o muy pequeño. O sea, Exacto, estoy de acuerdo. Entonces, pero digo, te estoy hablando de un problema real y tenemos toda la información y es un trabajo muy importante porque entonces cada de poro, si tenemos la topología, vamos a decir, yo te doy la topología con cierta aproximación de medio poroso, la escala del poro, es decir, no sé si has visto eso, y ese es un problema clásico, como estás viendo, de interacción matriz-estructura, ¿no? Y entonces sí conocemos todas las condiciones iniciales de frontera y podemos poner condiciones no slip conditions, por ejemplo, en la frontera. Y la cuestión es la deformación del medio poroso, porque también está acoplado a toda la cuestión de elasticidad. Entonces, por eso es poroelástico, ¿no? Es decir, está todo el problema de elasticidad acoplado con flujo y se pueden calcular propiedades efectivas de porosidad, permeabilidad a posteriori. Esa es la clave en esa cosa, ¿no? Y si es multifásico, pues hay otras propiedades más sofisticadas que son muy difíciles de estimar. Ahí te tengo esa propuesta. Claro, como siempre uno está dispuesto a... Ok, es decir, ahí, que sea el inicio en el chat te dejo mi correo por si estás interesado. Gracias. Claro. Perfecto. Bueno, pues pasamos a la siguiente plática. Es para mí un gusto y un honor también presentar al doctor Francisco Domínguez Mota, también muy conocido por todos nosotros, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Francisco, no sé si puedes ir compartiendo la pantalla, por favor. Sí, vamos a ver que todo está en orden. Sí. Sus intereses de investigaciones en análisis numérico, solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales. Nos va a presentar un tema muy importante en la actualidad, modelado de infiltración de agua en suelos, empleando diferencias finitas generalizadas. Muchas gracias, Francisco. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Pues yo también quiero agradecerles particularmente a ti por la oportunidad de presentar este trabajo, a la sección de Mexayam por organizar esta sección siempre tan interesante. Es un honor estar compartiendo aquí la presentación con el doctor Ismael, con Miguel Ángel, con el Martín. Espero que les resulte de interés. Yo voy a tomar una parte de lo que dijo Miguel Ángel, porque él presentó cómo una técnica tan antigua, pero al mismo tiempo tan vigente como las diferencias finitas se puede aplicar en ciertos problemas, se puede seguir aplicando. ¿Cómo podemos trabajar? Como lo mencionó bien el doctor Ismael, como lo mencionó Miguel Ángel. ¿Cómo usamos nuestras matemáticas pegadas con los problemas que vemos todos los días? Y eso es parte de lo que vamos a presentar hoy, sobre todo en esta época, que en México estamos en época de lluvias. Es un trabajo conjunto con el doctor Carlos Chávez, de Ingeniería del Terreno y de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Civil, y con Daniel Santana, que está ahorita haciendo su posgrado en el Centro de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional, ahí en el campus Morelia, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la motivación? Como les decía, lo que vemos todos los días en las noticias, que ya empezó a llover, que ya empezamos a tener algunos problemas con el agua. Y pues, ¿qué pasa en muchos lugares? En la Ciudad de México, recientemente lo que pasó aquí en Michoacán. Esta es una historia de las noticias, pero también es algo que le tocó al colega, al doctor Carlos Chávez, que de repente le hablan en la noche y le dicen, ingeniero, como que el camino ya no está. ¿Cerramos el paso o no cerramos el paso? Y pues resulta que el proceso de infiltración de agua que se va haciendo como parte de la intemperización, de manera continua, de manera constante, dice un dicho, como gotita, dale, pues termina por generar afectaciones en las estructuras que ya están construidas, ¿no? Esta es una vista aérea de lo que pasó en la autopista Siglo XXI hace una semana, seguramente lo recuerdan de las noticias. Otra noticia parecida de lo que pasó en Puebla. Y pues, ¿qué pasa? Pues que el agua no la detenemos. Aquí está la vista aérea de lo que pasó. Si vemos una vista lateral, pues el agua ahí está presente. Esta es la autopista Siglo XXI, la parte que colapsó y está pegada a la presa Francisco J. Mújica.
¿Cuál es la guía para el fenómeno que vamos a describir? Pues como dijo el doctor Ismael, necesitamos nuestras ecuaciones gobernantes. En nuestro caso, la ecuación gobernante es la ecuación de Richards. Por cuestión de tiempo, voy a ir más o menos rápido. Si alguien está interesado en algún detalle específico, estaremos encantados de platicar con más detalle. La ecuación de Richards es una ecuación que es como la hermana malvada de la ecuación de difusión que conocemos en los cursos de ecuaciones diferenciales, métodos matemáticos. Y no digo la hermana malvada en el mal sentido, sino que tiene mucha más riqueza porque involucra algunos de los fenómenos que aparecen en la vida real y que cuando hacemos una primera aproximación no se ven. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues es una ecuación la cual podemos sacar, como hacemos en nuestros cursos estándares, es una ecuación de balance. Aquí estamos diciendo en el lado izquierdo esencialmente cuánto cambia el fluido en un volumen de control. Se está balanceando con el cambio que hay en el tiempo que está en el lado derecho. Esto es esencialmente lo que presentamos en la literatura clásica, lo que vemos en la literatura clásica, con la salvedad para el lado derecho de algunos coeficientes que están por ahí, de un módulo de almacenamiento del agua, de un peso específico del agua. Esencialmente lo que estamos diciendo, tengo mi volumen de control, lo que está entrando, saliendo, se hace nada más el balance, ¿no? ¿Cuál es la emoción de esta ecuación? Pues que resulta que si uno se fija en un proceso específico, real como la infiltración, pues la parte del flujo que está en estos dos términos, la ley de Darcy, que en la literatura al principio se presenta como que pues hay un proceso de infiltración que es proporcional a la caída de una variable, en este caso a la caída de la carga hidráulica. Pues resulta que esa proporcionalidad no es una constante en los problemas de la vida real. Depende de cuánto hay de esta variable que se está infiltrando, en este caso del agua que se está infiltrando, cuánto hay ya en el medio. Al principio el proceso puede ser muy complicado porque ustedes ya saben toda la complejidad que tiene el agua con el puente de hidrógeno y demás, que hace que al inicio no se lleve a cabo el proceso de infiltración, de repente entra el agua, eso implica que hay un gradiente de una variable que es más o menos alto y de repente llega a la saturación. Entonces, esto hace que esta ecuación, del lado izquierdo, pues sea bastante no lineal y haya una relación muy interesante entre las variables. Aquí estamos hablando de carga hidráulica, podemos pensar esencialmente en la altura con la que estamos calculando el potencial. Esa está relacionada, aquí hacemos un proceso que es así como una canción viejita de paso a pasito, ¿verdad? De cuidadito. ¿Sí? Aquí está la carga hidráulica, la altura, la presión. A nosotros nos gusta mucho trabajar entre las formulaciones para este problema, entre la presión, aquí en este caso la presión de agua, porque pues a muchos de nosotros nos representa como el proceso en el que se está chupando el agua, ¿no? Y esta es una ecuación de Bernoulli en la cual se está diciendo explícitamente, vamos así paso a pasito, ¿no? Esta expresión de arriba es la versión, digamos, conservativa de la expresión. En mucho de la literatura aparece una expresión desarrollada diferencial, en la cual uno debe tener cuidado en problemas como los que presentó Miguel Ángel, porque resulta que si uno tiene interfaces en el terreno, por ejemplo, entonces va a haber continuidad en el proceso de carga, en el proceso de flujo, pero no en el de las permeabilidades. Entonces ahí va a haber un brinco. No necesariamente puede uno hacer estas derivadas, pero bueno, se hacen en la literatura, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación gobernante. Es una ecuación de difusión que cuando se llega al proceso de saturación va a degenerar y se va a convertir en una ecuación elíptica. Y la clave es, ¿y cómo describo esta permeabilidad? Bueno, la gente de ingeniería del terreno ha estudiado con mucha profundidad este proceso. Fíjense dónde está la diversión. Las permeabilidades dependen de esta variable que yo dije, carga hidráulica. Está relacionada con la altura y con la presión de poro. A su vez, tengo que dar dos pasos para llegar a la expresión esta de la permeabilidad. Primero tengo que considerar cuánto es el contenido del agua. Eso lo describe esta expresión. Este es el contenido volumétrico normalizado de agua. Este es el tipo de expresión. En algunas áreas le dicen constitutiva. Fíjense qué tipo de forma tiene con algunos parámetros de ajuste. Este contenido volumétrico está relacionado con la succión mátrica, que no es otra cosa más que la diferencia entre la presión del aire que ajustamos a un nivel y la presión del agua. A su vez, bueno, aquí aparecen varios parámetros de ajuste. A su vez, este contenido volumétrico del agua es la expresión que nos dice cuánto vale la permeabilidad. Vean ustedes, aquí está una variable que es permeabilidad de saturación. Esta permeabilidad completa depende del contenido volumétrico normalizado. Y vean este tipo de expresiones que aparecen de tipo constitutivo, son
ecuaciones ya muy establecidas. Este caso es la que se conoce como ecuación de Wangen-Nuchten-Moellen. Entonces, imagínense, si uno quisiera hacer la talacha, sería como esta expresión, tengo que sustituir aquí el teta sub n, en el teta sub n tengo que sustituir la ecuación de Wangen-Nuchten que había puesto antes, y eso lo pongo en mi ecuación diferencial, y pues eso nota el tipo de dinámica y el tipo de no linealidad que aparecen en los problemas que estoy modelando. Entonces, bueno, es un problema naturalmente que se ha estudiado con amplitud, porque estos procesos de infiltración pues, han sido de interés desde hace muchísimos años, de hecho desde hace siglos, desde hace milenios, y pues hay muchas aproximaciones. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues como la versión recargada de las diferencias finitas. Lo que presentó hace rato Miguel Ángel, en la cual decimos, bueno, está la diferencia, está la tangente, damos un brinquito para que funcione. Es como la estrategia en general que uno utilizaría con este tipo de diferencias, con esta metodología, para tratar como de hacerla funcionar otra vez, ¿no? Bueno, ¿qué estamos diciendo con diferencias? Bueno, si nos acordamos de las fórmulas como las que presentó él, tengo unos vecinos a la derecha, a la izquierda, utilizo una de las navajas suizas que tenemos en el análisis, que es el teorema de Taylor, y entonces puedo fijarme, viendo de un vecino al otro, cuál es cómo se aproximaría uno en función de los valores que yo conozco, en este caso, digamos, o quiero conocer, digamos, los del valor central, ¿no? Los del nodo central. Entonces, para fijar ideas, aquí voy a poner un operador de segundo orden. Pues digo, el juego es, tengo unos vecinos, voy a aproximar en P0 y tengo hasta Q vecinos. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Depende de qué tanto quiera construir, ¿no? Y el juego es, pues yo necesito ver qué peso le doy a los vecinos. De eso se trata la idea. ¿Cuál es la guía para saber qué peso le voy a dar a los vecinos? Pues me fijo la diferencia entre el operador de a de veras y la aproximación, que ya le estoy llamando en diferencias, pero que si bien, pues de repente como que esconde las expresiones que uno ya conocía. Y lo primero que le pido es que el esquema sea consistente, o sea que el error local de truncamiento se vaya a cero a medida que los vecinos se aproximan al nodo central. Si yo utilizo el poderoso Taylor, hago la diferencia, me fijo que puedo agrupar. En este caso estoy hablando de un operador de segundo orden, con Q vecinos. Operador de segundo orden, esto quiere decir tengo hasta las segundas parciales en dos variables. Y esto quiere decir que tengo que ver qué hago con estos 6 términos. Fíjense que aquí están agrupados, aquí está la parte de la guía de diseño, en términos de los coeficientes, de los valores de la función en P0 y sus derivadas. Tengo una derivada de orden 0, por decirlo de alguna manera, 2 derivadas de orden 1, 3 derivadas de orden 2, son 3 más 2 más 1, son 6 términos. Si asumo suficiente suavidad, y al menos puedo asumirla para empezar a construir cosas, esto que sigue aquí de los términos del error, pues puedo pensar que no van a ser mi preocupación. Entonces tengo que ocuparme de estos 6 coeficientes aquí. Y pues lo natural es decir, bueno, pues como los valores de la U no los puedo quitar, pues entonces voy a poner un sistema de ecuaciones aquí, ¿no? Y obtengo este sistema de ecuaciones. Ya está un poquito procesado. Lo que está diciendo esencialmente es, me fijo en los tamaños de paso en X, los tamaños de paso en Y, y unas combinaciones que tienen que ver, que salen naturalmente de Taylor, los tamaños de paso al cuadrado, los productos, etcétera, etcétera. Ese sistema de ecuaciones que está separado en 5 ecuaciones y Q incógnitas, aquí le puse un gamma 0 de más, perdón, nos dice, si lo resolvemos, cómo deben ser estos pesos para obtener la aproximación que a mí me interesa. Los lados derechos pues, son los que corresponden al operador diferencial, ¿no? Y entonces podemos ver que en principio, aunque sea de manera un poquito naif, pero en principio, si yo tengo suficientes grados de libertad, entonces voy a poder construir una solución a este sistema, siempre y cuando no tenga situaciones extremas. Por ejemplo, si yo tengo puros puntos alineados en horizontal y quiero sacar una parcial en Y, pues eso no va a ser posible porque aquí voy a tener un renglón de ceros y aquí va a tener un 1 que corresponde al coeficiente de la parcial en Y, pues entonces no va a haber manera de que satisfaga este sistema, ¿no? Entonces, bueno, asumiendo que tengo una buena estructura, como una malla, digamos, estilo de la UNEI, en general esto lo puedo resolver de manera bastante eficiente, aún más si tengo ciertas simetrías espaciales, por ejemplo, que aparecen en la ecuación de Poisson, pues entonces esto es de juguete, porque en realidad esto es independiente del punto en donde estoy aproximando, y lo único que tengo que hacer es resolver para un caso y ensamblar para todo el sistema, ¿no?
Y entonces con esta discretización, grosso modo, lo que hago es, como se hace en otras técnicas en las cuales hago un método de líneas, digamos, pongo esta discretización en el espacio y luego me ocupo de la parte del tiempo. La discretización en el espacio, pues ya ha habido varios avances en este sentido. Esta idea de las diferencias, pues naturalmente no es algo que no se le hubiera ocurrido a la gente hacer esta forma generalizada. Desde los 60 ya para procesos de enfriamiento, para procesos en piezas mecánicas, algunos autores como Jensen y Kellogg pues, ya habían propuesto algunas variantes de estas diferencias. Sin embargo, pues hacía falta la parte computacional más fuerte para poderla aprovechar, ¿no? Bueno, para este caso particular de Richards, una herramienta importante pues no es nada más esta parte de la discretización espacial, sino la discretización temporal. La guía es diciendo, bueno, pues si yo lo que estoy haciendo es poner tamaños de paso a diferente tiempo, a diferentes, poniendo nodos a diferentes espacios, pues también puedo poner nodos a diferentes tiempos. Eso es usual en las cuadraturas numéricas, ¿no? Entonces, propusimos esencialmente, esto quiere decir, Daniel, que fue el que desarrolló principalmente esta discretización, proponemos una discretización que va como esa canción que les decía del Despacito, ¿no? Estamos en el paso n, y alguien puede decir, pero tú dijiste que tu operador era no lineal, y dice, sí, bueno, nos vamos por pasos. Estoy en el paso n, con ese valor tomo la versión linealizada de mis coeficientes, calculo un valor estrellita, se los platico porque es más fácil que leer que las expresiones. El valor estrellita lo utilizamos para sacar un valor estrella gorrito, que es simplemente como una forma de disparo. El valor estrella gorrito nos sirve para calcular un valor que vamos a llamar el valor de control, y si todo el mundo se lleva bien, si el valor estrella gorrito y el de control la diferencia está dentro de una tolerancia, pues entonces ya avanzamos y ya tenemos el siguiente paso. Naturalmente, por esta parte de los gradientes es donde les digo que tenemos que proceder de manera cuidadosa, ¿no? Entonces, con esta metodología, pues déjenme les muestro un par de simulaciones para dos suelos. Estos son parámetros reales que corresponden a dos suelos de arcilla y de limo. El modelo en el que estamos trabajando pues, es un terraplén carretero. Aquí está la cinta asfáltica, aquí está la cresta. Este es algo que tiene 5 metros de altura. Es un problema tipo para esta área. El proceso de infiltración pues, se hace aquí en lo que llaman la cresta o el hombro. Utilizamos unas mallas aquí. Esta parte quiero enfatizarla mucho. Si recuerdan la ecuación en la que poníamos los Q vecinos, pues nadie dice quiénes son los Q. Yo puedo elegir los que yo quiera. Y de hecho, ahí lo que me está sugiriendo es que puedo utilizar esto como un método sin malla, como de hecho lo hacen algunos autores, ¿no? Y inclusive podemos utilizarla en algunas mallas que no sean las que uno esperaría en términos de calidad. Esta malla pues es fácil de construir. Generalmente en algunas, para algunas aplicaciones no hay quien dudaría en construirla, pero sin embargo pues ahí se ven los elementos algo elongados, ¿no? Entonces aquí está una malla de prueba, aquí está una malla no estructurada con 1600 elementos, en la cual, bueno, sabiendo que la parte importante de la infiltración pues, se da acá arriba, pues hay un poquito de refinamiento, ¿no? Y aquí son dos ejemplos de el cálculo que se hace con diferencias finitas y con elementos finitos. Aquí algo muy satisfactorio es que con la forma que tienen estas diferencias evitamos las oscilaciones que aparecen en el frente de infiltración y que han sido estudiados por varios autores, por ejemplo Michael Cilia, porque pues eso no corresponde a lo que uno ve en la realidad, ¿no? Aquí es un ejemplo con un primer suelo, con una pequeña simulación, viendo cómo se va desarrollando, como uno esperaría el proceso, ¿no? Aquí está algo muy semejante, en el cual inclusive con otras metodologías, de las cuales no entro en detalle, se nota un poquito de retraso con respecto a la predicción y la correspondiente simulación, que resulta ser pues bastante satisfactoria, ¿no? Y bueno, esto es con respecto al problema no estacionario. Si nos movemos un poquito al caso estacionario, el cual ponemos el lado derecho 0, y bueno, para darle sabor le ponemos un poquito más de contexto, dejamos de pensar en un terraplén y ahora nos fijamos en una presa de 12 metros de altura, en la cual hay un cuerpo de agua al lado izquierdo que llega hasta 11 metros, y para que sea emocionante le ponemos un dren aquí a partir del metro 44. ¿Por qué emocionante? Bueno, queremos calcular, en este caso y estacionario, lo importante es el nivel de aguas freáticas, ¿sí? Resulta que
en esta parte se presentan gradientes muy altos. De hecho, trabajamos en un problema de prueba que se llama el problema de Motz, en el cual hay singularidades en la frontera para un problema de Poisson, como una guía para poder utilizar las diferencias generalizadas. Sin embargo, de manera muy natural, para este problema, bueno, aquí está el no lineal con sus condiciones de frontera en las cuales está el brinco, tanto en la parte esta del nivel del agua como la del dren, pues la posibilidad de poder acercar los nodos, ahí está la fortaleza y en algún sentido la mayor debilidad, porque tengo que decir dónde van a estar los nodos, pero bueno, la posibilidad de acercar los nodos nos permite obtener aproximaciones bastante razonables. Para este ejemplo en particular, bueno, pusimos una malla con puros triángulos rectángulos, la mayor parte no hicimos ni siquiera adaptación de malla, usamos un Newton con un poquito de control de paso, pero las diferencias las utilizamos tal cual salieron ahí. Y bueno, aquí está el ejemplo del cálculo de la presión y la parte importante, la que nos interesa, el nivel freático, que bueno, aquí algún detallito de la escala no permite apreciarlo con todo detalle, pero aquí esto llega de manera perpendicular, sale aquí de manera perpendicular. Y la parte más emocionante, pues es que si uno lo ve de lado, pues esto se ve así, ¿no? De hecho, ciertamente tiene uno que pensar en la parte de la adaptación, pero insisto, la parte fuerte de este tipo de diferencias, pues es que yo pongo los nodos donde quiera. Y de hecho, hemos estado avanzando mucho en ese sentido, porque Q, pues, ¿por qué tiene que ser el mismo para todos lados? O sea, algunos vecinos necesitan más nodos, algunos vecinos utilizan menos nodos. Si paso de interfaz, pues a lo mejor ya no junto a los de aquel lado, sino junto nada más a los de un lado. Ciertamente tengo que tener cuidado con respecto a que el sistema que estoy planteando realmente se pueda resolver. Necesito tener cuidado con la elección de los vecinos. Aquí no es como en el caso clásico en el cual la simetría ya me hace que no tenga que construir un sistema completo, sino simplemente pues resolver la simetría al lado derecho, izquierdo, arriba, abajo, en las diagonales. Nos dice que ciertos pesos que están generalizados por esta formulación pues van a ser iguales, pero en el caso general pues tengo que trabajar un poquito más, pero nos permite obtener resultados bastante satisfactorios. Y de hecho, hace algunos días cuando vi el programa dije, bueno, tengo que presumirles alguna versión. Aclaro que es totalmente preliminar, diciendo, bueno, pues le pongo los puntos donde yo quiera, entonces si hay algo que se atraviese ahí que sea latoso, como las interfaces, ¿podría tratarse? Dice, pues sí. Entonces, este es un problema de Lebesgue y de Lie, de los que mencionó hace rato Miguel Ángel, bien interesantísimos. Esta es una versión bien naive y sale bastante aproximado, ¿eh? Ciertamente hay que trabajar un poquito más con la malla, porque ahí nada más la junté un poquito cerca de donde está la interfaz, pero bueno, observando ahí que las tangentes pues tienen brincos, ¿verdad? Pues se ve bastante razonable el resultado. Aquí es un ejemplito en el cual hay que poner la información del brinco como él mencionó, pero el hecho es que pues estas diferencias están dando batalla hasta ahorita. Ciertamente hay mucho trabajo por hacer. Los resultados pues son satisfactorios. En el caso particular de lo que estamos modelando del terraplén y demás, pues se ven muy bien. Necesitamos seguir trabajando. Este es un trabajo, como decíamos, en conjunto con los colegas de la Facultad de Ingeniería Civil. Tenemos algunos datos de mediciones y de sistemas de información geográficos y nos interesa no solamente el desarrollo, sino hacer algunas predicciones con respecto a las zonas en las cuales hay infiltración. Nos gustaría que hubiera más, pero estamos en una época de pocas lluvias, pero nos gustaría hacer completar algunas modelaciones, porque estas modelaciones pues, nos dan información con respecto a cómo hacer mejoras, ¿no? Hay mucho por hacer, tenemos que mejorar algunas cosas de la implementación y naturalmente pues tenemos que empezar a trabajar a escala mayor. Una tarea pendientísima pues es es hacer esto que en una forma nació bastante paralelizado, pues escribirlo en una escala más grande, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que les quería presentar. Les agradezco mucho su atención. Perdón por las carreras, pero ya saben que andamos aquí con contrarreloj, ¿no? Les agradezco mucho y pues quedo al pendiente de los comentarios, Gerardo. Muchas gracias, Francisco. ¿Tenemos tiempo para una pregunta rápida? Martín levantó la mano por ahí. Martín, adelante. Sí, gracias, Gerardo. Francisco, muy buena presentación. Ya otras veces te he visto presentando este tipo de problemas relacionados, ¿no? Sí, con la ecuación de Richards, ¿no? Sobre todo. Y es que la ecuación de Richards está bastante cercana al problema ya bifásico, ¿no? Sí, es casi ahí, ¿no?
Casi ahí sí. Y entonces no estoy tan consciente, pero es decir, quiero saber cómo está el problema de la no linealidad. Porque el problema bifásico, es decir, que es altamente no lineal, si tenemos discontinuidades o tenemos frentes abruptos o condiciones de interfaces incompatibles, hay graves problemas de convergencia. Ujú. No sé si me puedes hacer algún comentario, qué dificultades tienes en eso, porque el mundo no lineal es otro, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Sí, es totalmente diferente. Bueno, me voy a referir principalmente a la parte de las interfaces. Tenemos algunas versiones, permítanme decirles, caseras. Sí tenemos que hacer una readaptación de la malla. Naturalmente, la posición de los vecinos es fundamental para que se pueda obtener buenos resultados. No puedo dejar la malla tal cual. En algunos casos que presenté de ejemplo, la presentamos como es, nada más para ver que sale una aproximación razonable. Ustedes saben que dependiendo de cuál sea la comunidad, el razonable es 10 a la menos 4 o 5%. Entonces, pues sí hay variaciones importantes, pero se tiene que trabajar eso. Tenemos una versión de un principio de equidistribución, en el cual pues ya sabemos cómo está la pendiente, pues entonces los juntamos para que el recorrido, en este caso hay una forma de entenderlo así como el recorrido sobre longitud de onda. En problemas 2D eso no es tan automático, pero ciertamente pues es uno de los problemas que nos interesaría trabajar así, como el bifásico, no como algo, digamos, efectivo, en el cual pones una porosidad que se come las variables, ¿no? Pero sí, ahí está la clave. En el caso particular de Richards, las ecuaciones constitutivas lo que te dan es fenómenos en los cuales todo es plano, 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 de repente sube y luego se detiene, ¿no? Hay otros problemas de no linealidad en el caso del bifásico que se tienen que considerar. Sí, naturalmente es algo que se frota uno las manos, ¿no? Porque ya aparecen unos resultados, pues nos gustaría avanzar para allá, ¿no? Pero ¿qué métodos utilizas para, si cuando ya hay problemas, si tienes problemas no lineales, ¿verdad? Y Sí, si es no lineal, ¿qué método utilizas para el problema no lineal? O no me explico. ¿No usas Newton? O... Sí, es Newton con control de paso. O sea, con estrategia de Armijo. No es realmente Adaptativo. Exactamente. Eso es. Ok. En el tiempo, como dice, control de paso en el tiempo. Okay. Yo creo que ahí podemos colaborar porque ese es un problema difícil. De hecho, ¿cómo hacerlo óptimo adaptativo? Sí, exactamente. Sí. Okay, Sí, no, gracias. pues con gusto, no, pues gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco, muy interesante. Gracias.